Apolo, el lado oscuro del dios de la luz que nadie te cuenta. ¿Qué harías si descubrieras que el dios de la luz era también el señor de las peores plagas? Todos conocemos a Apolo como el dios dorado de la música y la poesía, el arquero de perfectas proporciones que iluminaba el mundo griego. Pero hoy desenterraré para ti los secretos que los mitógrafos no quieren que sepas. ¿Sabías que el mismo Dios que curaba con hierbas sagradas envió personalmente la peste que masacró al ejército griego en Troya? Que mientras predicaba «Conócete a ti mismo» en Delfos, secuestraba princesas para servir en su templo. Que tras su máscara de dios solar escondía el rostro de un asesino vengativo que desolló vivo a un rival musical. Este video no es otra clase aburrida de mitología. Es un viaje a las sombras del Olimpo, donde descubrirás cómo el oráculo de Delfos funcionaba como el primer fake news de la historia, y por qué los reyes seguían cayendo en sus trampas. La verdad detrás del amor de Apolo por Dafne y Jacinto. Spoiler, eran obsesiones tóxicas disfrazadas de poesía. ¿Por qué los romanos le tenían tanto miedo que construyeron su templo fuera de la ciudad? Si creías que Apolo era solo el dios bonito del sol y las artes, prepárate para un shock mitológico, porque cuando apagues la luz de este video, ya nunca verás igual al brillante dios de la luz. ¿Listo para conocer el lado caníbal de la mitología griega? No olvides dejar tu like antes de empezar. Nadie debería perderse esta verdad oculta. Y activa las notificaciones, porque cuando termine este video, te retaré a que me digas si aún admiras a Apolo. 1. Nacimiento de Apolo. La historia de Apolo, ese coloso de la mitología griega, comienza en un lugar inesperado, una isla flotante y desolada llamada Delos. Zeus, el rey de los dioses, y Leto, una titánide perseguida por la ira de Hera, encontraron allí el único refugio donde ella podría dar a luz. Imagínense el drama. Leto, agotada y acorralada, pariendo bajo una palmera a los gemelos más poderosos del Olimpo. Apolo, el futuro dios del sol, y Artemisa, la diosa de la caza. No fue un nacimiento cualquiera, sino un evento que marcaría el destino de la religión griega. Desde el primer instante, Apolo demostró que no sería un dios común. Mientras otros bebés divinos gateaban, él anunció su grandeza con una profecía. Mi arco será temido y mi música hará temblar al mundo. Claro, aún no tenía la barba dorada que lo haría famoso, pero su esencia ya brillaba. Delos, antes una roca insignificante, se convirtió en un santuario sagrado, porque qué mejor lugar para el nacimiento de un dios que un sitio que ni siquiera estaba en los mapas. Pero aquí hay algo que pocos notan. Apolo no solo nació como dios de la luz, sino también de las contradicciones. Era un arquero letal, pero también el señor de las musas, un sanador, pero también el portador de plagas. ¿Cómo podía un mismo ser encarnar la creación y la destrucción? Quizás porque, desde su primer aliento, su vida estuvo marcada por el conflicto. Su madre sufrió, su existencia fue cuestionada, y eso lo moldeó. ¿Será que hasta los dioses necesitan adversidad para forjar su carácter? Y así, entre profecías y promesas, Apolo comenzó su camino. Pero esto era solo el principio, porque si algo define a los mitos griegos es que nunca dejan a sus héroes, o dioses, en paz. Lo que siguió fue una cadena de eventos que revelarían su verdadera naturaleza, ni completamente benevolente, ni totalmente cruel. ¿Estás listo para descubrir qué hizo justo después de nacer? Porque su primera gran acción no fue un milagro, sino una venganza. 2. La venganza de Apolo contra Pitón. Recién nacido y ya con una misión divina, Apolo no perdió tiempo en marcar su territorio. Pitón, la serpiente gigante enviada por Hera para atormentar a su madre Leto, se había convertido en un símbolo de injusticia. Imagínense la escena. Un Apolo adolescente, con su arco recién tallado, avanzando hacia Delfos con la determinación de quien sabe que el destino lo espera.
No era solo una cacería, era una declaración de principios. Nadie lastima a los míos. ¿Acaso hay un mensaje más poderoso para un primer acto heroico? La batalla entre Apolo y Pitón no fue solo un enfrentamiento físico, sino un duelo cósmico entre el orden y el caos. La bestia, que durante años había aterrorizado la región, encontró en el joven dios a un rival inesperado. Sus flechas, imbuidas de la luz solar, perforaron las escamas del monstruo como si fueran papel. Pero aquí hay un detalle revelador. Apolo no usó su poder musical ni su don profético. Eligió la violencia estratégica. ¿Será que incluso los dioses deben ensuciarse las manos para hacer justicia? Tras la victoria, Apolo no se limitó a dejar el cadáver de Pitón pudriéndose al sol. Convirtió su derrota en un acto fundacional. Enterró sus restos bajo el ombligo del mundo, y sobre ellos estableció el oráculo de Delfos. Ironías del destino. El lugar que había sido un símbolo de terror se transformó en el centro espiritual de Grecia. ¿No es fascinante cómo los mitos griegos siempre juegan con estos giros? La serpiente que una vez persiguió a Leto terminó siendo la piedra angular del poder de su hijo. Pero cuidado, porque esta historia tiene un doble filo. Al matar a Pitón, Apolo ganó fama, y también una deuda con los dioses primordiales. La serpiente era hija de Gaia, la tierra misma, y su muerte no pasó desapercibida. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿fue realmente un acto de justicia o el primer paso hacia un conflicto mayor? Porque en la mitología griega, cada victoria siembra las semillas del próximo desafío. Y Apolo, ahora dueño de Delfos, estaba a punto de descubrir que gobernar un oráculo trae sus propias batallas. 3. Fundación del oráculo de Delfos. El triunfo sobre Pitón no fue el final, sino el comienzo de algo más grande. Apolo, ahora dueño del sagrado territorio de Delfos, enfrentaba un desafío inesperado. ¿Cómo convertir un campo de batalla en un santuario de sabiduría? Aquí vemos al dios en su faceta menos conocida, no como guerrero, sino como arquitecto de lo divino. Con un gesto que mezclaba pragmatismo y poesía, fundó el oráculo justo donde había caído Pitón, como si quisiera transformar el veneno en antídoto. ¿No es fascinante cómo los mitos griegos siempre encuentran el equilibrio entre opuestos? El mecanismo del oráculo era una obra maestra de misterio controlado. La Pitia, sacerdotisa elegida, inhalaba vapores que surgían de las entrañas de la tierra. Los últimos suspiros de Pitón, según algunos, antes de pronunciar sus enigmáticas profecías. Apolo, como buen dios de la ambigüedad, prefería mensajes que podían interpretarse de 1000 formas. ¿Era esto sabiduría divina o un juego de poder? Quizás ambas cosas, porque en la antigua Grecia, la verdad nunca venía sin velos. El oráculo se convirtió así en el Google de su época, pero con más estilo y menos algoritmos. Lo genial del oráculo de Delfos era su doble función, centro espiritual y termómetro político. Reyes y campesinos hacían fila para consultar, pero las respuestas siempre guardaban ese toque apolíneo de «depende». Cuando Creso preguntó si debería atacar a Persia, el oráculo le dijo: «Si cruzas el río Jalis, destruirás un gran imperio». Sorpresa, el imperio destruido fue el suyo. Apolo enseñaba así una lección clave. La verdad absoluta es peligrosa, pero la ambigüedad bien empleada puede ser arte, política y teología en una sola frase. Sin embargo, detrás de la fachada mística, Apolo mantenía un control férreo. El templo acumulaba riquezas inimaginables y su influencia moldeaba el destino de ciudades enteras. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿era el oráculo realmente un puente hacia lo divino o el primer gran proyecto de relaciones públicas de la historia? Porque cuando miramos de cerca, vemos que Apolo no solo gobernaba el sol, sino también ese espacio gris donde la fe se encuentra con el poder. Y justo cuando creíamos entender sus motivos, el dios nos preparaba otra sorpresa.
una historia de amor que terminaría convertida en árbol. 4. Apolo y Dafne. Apolo, el dios que todo lo ve bajo la luz del sol, encontró su mayor ceguera en el amor. Tras burlarse de Eros por su pequeño arco, recibió como castigo una flecha dorada que lo hizo enamorarse perdidamente de Dafne, la ninfa del río. Pero aquí está la cruel ironía. Mientras Apolo ardía de pasión, a Dafne le clavaron una flecha de plomo que la hizo rechazar todo amor. ¿No es trágico cómo los dioses juegan con los mortales? El mismo arquero que derrotó a Pitón ahora era víctima de su propia arma, el deseo no correspondido. La persecución que siguió fue más que una simple carrera, fue un ballet de agonía y negación. Apolo, con su gracia divina, corría hacia la ninfa mientras ella, desesperada, huía hacia la libertad. Pueden casi escuchar su respiración entrecortada y ver cómo los rayos del sol se enredaban en su cabello. «Detente», suplicaba el dios, pero cada paso suyo era una violación para Dafne. En este momento, Apolo ya no era el poderoso señor del oráculo, sino simplemente un amante rechazado. ¿Acaso hasta los dioses deben aprender que no todo se puede poseer? El clímax llegó cuando Dafne, al borde del río de su padre, elevó su última plegaria. «Transfórmame, tierra querida, antes que caiga en sus brazos». Y así fue. Su piel se convirtió en corteza, sus brazos en ramas, su cabello en hojas de laurel. Apolo, al abrazarla, solo encontró áspera madera donde esperaba sentir calor humano. Pero aquí viene el giro divino. En lugar de maldecir su destino, el dios hizo del laurel su árbol sagrado. «Si no puedes ser mi esposa, serás mi símbolo», declaró, coronando a poetas y héroes con tus hojas. ¿Fue esto un acto de amor o simplemente otra forma de posesión? Esta historia nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué duele más para un Dios todopoderoso? ¿La incapacidad de conseguir lo que ama o tener que reinventar ese amor en algo que nunca podrá ser? Apolo aprendió aquí una lección que resonaría en toda la mitología griega. Incluso la luz más brillante crea sombras. Y mientras las hojas del laurel susurraban al viento, el dios del sol se preparaba para su siguiente desafío, uno donde el amor no se convertiría en árbol, sino en flor sangrienta. 5. Apolo y Jacinto. El sol brillaba diferente el día en que Apolo conoció a Jacinto. El príncipe espartano, con su juventud radiante, encarnaba todo lo que el dios amaba: belleza atlética, gracia natural y una vitalidad que hacía palidecer al mismo Helios. Pero aquí yace la paradoja. El mismo Dios que iluminaba el mundo no podía iluminar su propio corazón. Su amor por Jacinto no fue un simple capricho divino, sino una pasión que desafiaría los designios del Olimpo. ¿Acaso hasta los inmortales deben aprender que amar significa volverse vulnerable? Los días se convertían en noches, mientras Apolo y Jacinto competían en juegos atléticos, cacerías y música. El dios enseñaba al mortal los secretos del arco y la lira, pero cada lección era en realidad un pretexto para estar cerca. Céfiro, el viento del oeste, observaba celoso este idilio. Aquí encontramos una verdad incómoda. Ni siquiera los dioses pueden controlar los vientos de la envidia. Mientras Apolo y Jacinto jugaban a lanzar el disco, Céfiro sopló con fuerza maliciosa, desviando el disco hacia la cabeza del joven. ¿Fue accidente o destino? La mitología griega siempre deja esa puerta entreabierta. La sangre de Jacinto manchó la tierra mientras Apolo, el sanador, se revelaba impotente ante la muerte. En un acto desesperado, el dios intentó usar sus poderes médicos, pero ni siquiera él podía revertir el hado. Aquí yace la tragedia suprema. El Señor de la Luz no pudo iluminar la oscuridad de la muerte. Sin embargo, de esta derrota nació algo eterno. Donde caía la sangre de Jacinto, brotaban flores de un rojo intenso, las que hoy llamamos jacintos. Apolo grabó en sus pétalos las letras «Ay, ay», el grito de su dolor.
¿Es este el verdadero poder de los dioses? ¿Transformar el dolor en belleza perdurable? Este mito nos deja con una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Qué duele más, perder lo amado o tener que eternizar ese dolor? Apolo, el dios de las artes y la medicina, aprendió aquí que algunas heridas ni siquiera el tiempo puede sanar. Mientras las flores de jacinto seguían floreciendo cada primavera, el sol se preparaba para su próximo desafío, una competencia musical donde no se jugaría el amor, sino la piel misma del perdedor. 6. Apolo y Marcias. El desafío comenzó como un simple concurso musical, pero se transformaría en una lección sangrienta sobre la ibris. Marcias, el sátiro que había encontrado el aulos, flauta, que Atenea desechó, se atrevió a retar al mismísimo dios de la música. «Mi instrumento supera tu lira», proclamó el fauno, ignorando que en el mundo de los mitos griegos, desafiar a un dios nunca termina bien. Apolo aceptó el reto con una sonrisa que escondía peligro, añadiendo una condición siniestra: el perdedor pagará con su piel. ¿Era esto justicia divina o crueldad pura? Los jueces del concurso, las musas, escucharon atentas ambas melodías. Marcias tocó con pasión salvaje, haciendo que los árboles se inclinaran y los ríos cambiaran su curso. Pero Apolo, en un movimiento maestro, giró su lira al revés y tocó igual de perfecto, algo que el sátiro no pudo imitar con su flauta. Aquí yace la ironía. El dios no ganó por ser mejor músico, sino por demostrar que la verdadera maestría trasciende las limitaciones físicas. ¿No es esta una metáfora brutal del arte mismo? La victoria de Apolo desató su lado más oscuro. Ató a Marcias a un árbol y lo desolló vivo, colgando su piel como advertencia en una cueva frigia. Pero hay un detalle escalofriante que pocos notan. Las lágrimas de los sátiros y ninfas que lloraban a Marcias formaron un río que aún hoy lleva su nombre. Apolo, el dios de la luz, había creado accidentalmente un monumento al sufrimiento. ¿Era este castigo una demostración de justicia o simplemente el capricho cruel de un dios herido en su orgullo? Este mito plantea preguntas incómodas. ¿Dónde está el límite entre el arte y la arrogancia? ¿Puede la belleza justificar la crueldad? Mientras la piel de Marcias se mecía al viento como un macabro instrumento silenciado, Apolo ya miraba hacia su próximo acto, la guerra de Troya, donde su arco no apuntaría a un sátiro, sino al más grande de los héroes griegos. Y esta vez no sería un concurso musical, sino una guerra donde las reglas las pondrían los dioses. 7. Apolo en la guerra de Troya. La playa de Troya ardía cuando Apolo bajó del Olimpo, pero no llevaba su lira ni su rama de laurel. Llevaba su arco y venía a cobrar viejas deudas. Los griegos, confiados tras años de asedio, no sabían que estaban a punto de aprender la lección más dura de la mitología griega. Nunca ofendas a un dios, especialmente al que controla las flechas invisibles. ¿Cómo llegó el señor de las musas a convertirse en el azote del ejército aqueo? La respuesta estaba en una ofensa que Agamenón no recordaba haber cometido. Apolo movió los hilos de la guerra con la precisión de un director de orquesta. Primero envió plagas al campamento griego, sus flechas de enfermedad, hasta que Agamenón devolvió a Criseida, hija de su sacerdote. Pero el dios no se detuvo ahí. Cuando Aquiles arrastraba el cuerpo de Héctor alrededor de Troya, fue Apolo quien protegió el cadáver de la corrupción, mostrando que incluso en la guerra hay líneas que no deben cruzarse. ¿Era esto misericordia o simplemente otro movimiento en su juego divino? El dios del sol sabía que los mortales son piezas en un tablero más grande. El momento decisivo llegó cuando Paris, guiado por la mano invisible de Apolo, lanzó la flecha que encontró el talón de Aquiles. Ironías del destino. El guerrero más poderoso cayó por el arma más humilde, dirigida por el dios que meses antes había masacrado a los griegos con pestes.
Aquí vemos el estilo característico de Apolo. Prefirió que un príncipe cobarde fuera su instrumento antes de ensuciarse directamente las manos. ¿No es esta la esencia de los mitos griegos? Los dioses rara vez actúan abiertamente. Prefieren usar a los mortales como sus marionetas. Mientras los griegos lloraban a Aquiles, Apolo ya miraba hacia su próximo acto. La guerra continuaba, pero el dios tenía otros planes. Un secuestro divino que demostraría que su influencia iba más allá de los campos de batalla. Porque en el gran teatro de la mitología griega, incluso la caída del mayor héroe era solo un preludio para el próximo drama. Y esta vez no sería un guerrero quien sufriría su ira, sino un príncipe inocente destinado a servir en su templo. 8. Apolo y el rapto de Creso. En un giro que desafía nuestra comprensión moderna de la divinidad, Apolo cometió quizás su acto más controvertido: descender como un halcón sobre el joven príncipe Creso y llevarlo cautivo a su templo. ¿Cómo reconciliar esta acción con la imagen del dios de la luz y las artes? La respuesta yace en esa dualidad tan característica de los mitos griegos, donde los dioses operan bajo una moral que los mortales apenas podemos vislumbrar. El mismo ser que inspiraba poetas era capaz de arrancar un niño de su familia sin remordimientos. El relato cobra mayor complejidad cuando descubrimos que Creso no fue maltratado, sino convertido en sacerdote del templo de Delfos. Apolo, en su contradictoria naturaleza, mostraba así su lado más pragmático. Necesitaba servidores leales, y qué mejor que elegirlos personalmente. Las crónicas antiguas cuentan que el príncipe adaptó sorprendentemente bien a su nuevo rol, incluso llegando a convertirse en guardián de los tesoros del oráculo. ¿Fue esto lavado de cerebro divino, o simplemente la resiliencia humana ante lo inevitable? Este episodio plantea preguntas incómodas sobre el culto antiguo. ¿Eran los templos griegos centros espirituales o instituciones de poder que no dudaban en reclutar por la fuerza? Apolo, como patrono de Delfos, establecía un precedente inquietante. Los elegidos de los dioses no tenían derecho a rechazar su llamado. La línea entre vocación y obligación se difuminaba bajo el resplandor de su corona dorada. Pero aquí viene el giro más revelador. Años después, cuando Creso, ahora rey, enfrentó una crisis existencial y consultó el oráculo que él mismo servía, recibió las mismas ambigüedades que tantos otros. Ni siquiera su relación privilegiada con Apolo lo salvó de los juegos mentales del dios. Esta paradoja nos muestra la verdadera naturaleza de las relaciones divino-humanas en la mitología griega. La proximidad a los dioses no garantiza comprensión, solo una perspectiva más clara de su indiferencia. 9. Apolo como dios de la medicina. La figura de Apolo como padre de Asclepio revela su faceta más paradójica: el dios que curaba con una mano y enfermaba con la otra. En los mitos griegos, ningún otro olímpico encarnó con tanta crudeza esa delgada línea entre la salvación y la condena. Sus templos se alzaban como hospitales antiguos, donde los enfermos dormían esperando sueños curativos. Pero el mismo Dios que inspiraba a los médicos había diezmado el campamento griego en Troya con pestilencias. ¿Cómo entender esta dualidad? Quizás la respuesta esté en que Apolo no era sanador por bondad, sino por equilibrio cósmico. Asclepio, su hijo mortal, aprendió el arte médico hasta superar al propio padre. Un error fatal en el mundo de los mitos griegos. Cuando empezó a resucitar muertos cobrando por ello, trastocó el orden natural. Zeus lo fulminó con un rayo, pero Apolo, en un arranque de ira, masacró a los cíclopes que forjaban los rayos. Aquí vemos el patrón. El dios protegía el arte de curar, pero castigaba a quien lo usara para desafiar el hado. La medicina podía aliviar, nunca vencer a la muerte. Esta historia plantea un dilema eterno. ¿Debe la ciencia tener límites? Apolo respondía con un sí rotundo.
Los rituales de curación en los templos de Apolo mezclaban fe y herbolaria de manera fascinante. Los enfermos debían primero purificarse con baños y sacrificios antes de recibir tratamiento, una primitiva noción de que la salud involucraba cuerpo y espíritu. Pero había un precio. Las serpientes sagradas de sus templos recordaban que la sanación venía con advertencias. Cuando Roma fue azotada por plagas, construyeron un templo a Apolo médico fuera del Pomerium, reconociendo su poder ambivalente. ¿Era este dios un médico celestial o un recordatorio viviente de que la salud es un préstamo frágil? Esta dualidad médica de Apolo culmina con un giro irónico. El mismo dios que castigó a Asclepio por resucitar muertos, luego lo deificó como dios de la medicina. ¿Fue un acto de arrepentimiento o simplemente otra demostración de poder? Los mitos griegos nunca dan respuestas simples. Mientras las escuelas médicas griegas juraban por Apolo y Asclepio, el sol se preparaba para su última batalla. No contra monstruos o mortales, sino por mantenerse relevante en un mundo que comenzaba a buscar respuestas fuera de los oráculos. 10. Culto y legado de Apolo. El culto a Apolo no murió con el Olimpo griego, sino que mutó como un virus cultural imparable. Cuando Roma adoptó al dios como Febo, le dio un giro imperial. Augusto lo hizo su patrono personal, transformando al antiguo dios pastoral en símbolo del poder absoluto. Las monedas romanas mostraban su perfil junto a emperadores, y su templo en el Palatino se convirtió en centro del culto al poder. ¿No es irónico que el dios que alguna vez persiguió ninfas terminara siendo el rostro de la maquinaria política más poderosa del mundo antiguo? El cristianismo intentó borrarlo, pero Apolo se resistió con astucia. Sus atributos se transfundieron en santos y mártires. San Miguel Arcángel heredó su iconografía de vencedor de dragones. ¿Acaso Pitón no fue el primer dragón? Los primeros mosaicos cristianos mostraban a Cristo Helios, un Jesús con rasgos del dios solar. Hasta la Virgen María ocupó el lugar de su hermana Artemisa como doncella celestial. Esta metamorfosis nos muestra una verdad incómoda. Los dioses no mueren, solo cambian de disfraz para sobrevivir en nuevas cosmovisiones. El Renacimiento lo rescató como arquetipo de belleza masculina, pero fue el siglo XX donde Apolo encontró su revancha más dulce. Los cohetes que llevaron humanos a la Luna llevaban su nombre, Programa Apolo, convirtiendo al dios arquero en patrón de la conquista espacial. Las misiones espaciales completaron su transformación, de señor del sol a símbolo de la curiosidad humana que busca nuevas luces. ¿No es poético que el mismo dios que gobernaba el oráculo terminara inspirando la era científica que dejaría obsoletos los oráculos? Hoy Apolo vive en lugares insospechados, en la obsesión por el fitness, su cuerpo perfecto, en los gurús del wellness, su faceta sanadora, y hasta en los influencers, nuevos oráculos de verdades ambiguas. Su legado demuestra que los mitos griegos nunca desaparecen, solo se actualizan. Mientras el sol siga saliendo, la esencia de Apolo permanecerá, recordándonos que cada era tiene los dioses que merece y necesita. ¿Y ahora qué? ¿Sigues viendo a Apolo como ese dios perfecto de tus libros de escuela? Hoy destapamos juntos las mentiras doradas de la mitología griega. Descubrimos que el dios de la luz tenía más sangre en las manos que muchos titanes, que su oráculo era un casino de ambigüedades y que sus amores eran en realidad pesadillas disfrazadas de poesía. Pero aquí viene la pregunta que realmente importa. ¿Cuántos Apolos modernos estás admirando sin cuestionar? Esos gurús de redes sociales que venden verdades absolutas, ¿no son nuevos oráculos de Delfos? Esas relaciones tóxicas disfrazadas de pasión, ¿no repiten el mito de Dafne? Esa obsesión por la perfección física, ¿no es otro culto al dios solar? Te reto a hacer hoy 3 cosas. Revisa qué dioses modernos estás siguiendo ciegamente. Sí, aunque no lleven túnicas.
Comenta cuál fue la revelación que más te choqueó. ¿El desollamiento? ¿Las plagas? ¿Los secuestros? Suscríbete si quieres que sigamos desenterrando las verdades oscuras de la mitología. Hermes será el próximo, porque esto no acaba aquí. Activa la campanita porque la próxima semana exponemos cómo Atenea manipuló a Odiseo y por qué los consejeros sabios son los más peligrosos. La mitología no son cuentos viejos, es el manual no escrito de la psicología humana. Y recuerda, los dioses griegos nunca murieron, solo se camuflaron en nuestro mundo moderno. ¿Podrás reconocerlos ahora? Dale like si tienes el valor de enfrentar estas verdades.